el privilegio, en nombre de la SEC Murcia, de dar la bienvenida hoy a Virginia Izura, que nos va a ilustrar sobre, a dar inicio a la 7ª sesión del curso El mundo clásico en las ciencias y las artes, ilustrándonos sobre el tema en el que es buena conocedora, los sueños y el soñar en el teatro trágico grecorromano, del ámbito clásico al laboratorio del sueño actual. Voy a ceder la palabra a la vicepresidenta Diana de Paco para que nos presente brevemente a Virginia y posteriormente, como es costumbre, la ponente tomará la palabra y al término de su sesión pues habrá también un turno de palabras, de intervención por parte de los asistentes para que podáis preguntarle o hacer las observaciones que consideréis oportunas. Diana. Vale, muchas gracias, Charo, presidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acudir a esta 7ª sesión en un curso que realmente está siendo concurrido y apasionante para todos aquellos que lo estamos disfrutando. Bien, hoy tenemos el placer enorme, además, de recibir a la doctora Izura, Virginia Izura. Virginia Izura es jefa de neurofisiología del Hospital Reina Sofía de Murcia y también del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Hizo su tesis doctoral, o sea, doctora, su tesis doctoral sobre el tema del Parkinson y ha investigado y publicado en diferentes revistas de alto impacto sus hallazgos, sus investigaciones en las líneas de especialidad que son los estudios del sueño y la monitorización intraoperatoria, entre otras. Además, bueno, pues de haber realizado charlas de divulgación en diferentes centros, es la tesorera del Colegio de Médicos en la actualidad y bueno, pues su afán por formarse y por aprender la ha llevado a querer participar en un proyecto interdisciplinar que estamos realizando entre diferentes departamentos y estudiosos de fuera de la universidad como investigadora, un proyecto en el que se va a llevar a cabo un diccionario de síndromes y complejos con nombres mitológicos o de la historia antigua. Y ella es un pilar fundamental en esta investigación multidisciplinar que hemos emprendido. Es, como digo, un gran placer tenerla aquí. Creo que el tema de su conferencia, según hemos hablado, va a ser menos específico, y ya lo dirá, con relación a la tragedia grecolatina, porque finalmente era tanto el material que ella había recabado y tantas las informaciones que podía dar, que pensó en hacer algo, ha pensado más general, como ella nos va a decir, y bueno, estamos seguros de que estará dispuesta a contestarnos a las preguntas que tengamos, a las reflexiones que queramos hacer, porque le encanta. Es una gran investigadora, científica, pero también una gran divulgadora y conversadora. Así es que nada, pues muy feliz de que Virginia esté entre nosotros, nuestra amiga Virginia y nuestra compañera Virginia, la doctora Izura, y le paso la palabra para que nos ilustre con esta charla que seguro que no nos va a dar sueño, todo lo contrario. Virginia, pues cuando quieras, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Es un placer para mí. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Yo creo que se ha notado que Diana y yo no somos amigas por la presentación, ni compartimos ratos de charla, de conversaciones en todos los ámbitos de nuestra vida y de la cultura que compartimos. Para mí, como digo, es un placer compartir esta charla con la Sociedad de Estudios Clásicos de Murcia y con todos vosotros. Y como muy bien ha dicho ella, pues paso a compartir. A ver, compartir pantalla. Pues lo que en un principio iba a ser lo que eran los sueños en el teatro, pues hemos visto que había muchísimo campo para hablar de ello y lo he pasado a titular
el sueño y el soñar, los sueños y el soñar en la literatura, porque hemos visto que había muchísimo por hablar. Y no solo en el teatro, sino también en lo que es la literatura clásica griega. Y del ámbito clásico al laboratorio del sueño actual, porque hay mucho que hablar y que transferir de lo que es la literatura griega al laboratorio, lo que estamos estudiando actualmente del sueño. Este es el esquema que voy a llevar en lo que es la charla. Primero, si vamos a hablar del sueño, pues por supuesto tendremos que hablar de qué es lo que consideramos que es el sueño ahora mismo y hablar de algunas generalidades del sueño, el concepto que se tenía del sueño en el mundo clásico, y luego vamos a estar hablando de los factores de nexo entre lo que se consideraba el sueño en el mundo clásico y la medicina actual. Un poquito este es el resumen de lo que voy a intentar compartir con vosotros. Pero por supuesto, pues comenzaremos por hablar de qué es el sueño. El sueño, el tema del sueño es un tema que ha preocupado a todas las civilizaciones desde el mundo antiguo, como hemos estado hablando un poco en la tertulia que compartíamos antes de empezar la charla, desde los babilonios, los egipcios, en todas las civilizaciones el tema del sueño ha preocupado, ¿no? ¿Qué es el sueño? ¿Para qué nos sirve el sueño? ¿Y por qué dormimos? ¿Y por qué soñamos? ¿Y por qué? Bueno, el sueño, pues todos sabemos, es una función fisiológica, necesitamos absolutamente dormir. Y durante muchísimo tiempo se pensaba que el sueño era un proceso totalmente pasivo. Nos desconectábamos del medio, es decir, cerramos los ojos, dejamos de ver, nos aislamos del entorno del ruido y entramos en una postura más o menos de relajación y nos dormimos. Es decir, un sueño totalmente pasivo. Sin embargo, sobre todo lo que es a mediados del siglo pasado, ya estamos en el siglo XXI, a mediados del siglo XX, se vio que totalmente lo contrario, el sueño es un proceso totalmente activo, es decir, se necesitan que precisamente nuestro cerebro se activen determinadas redes neuronales y determinados sistemas de neurotransmisores y hormonales para que empecemos a dormir. Por lo tanto, se podría una primera o una posible definición del sueño es que es un proceso vital, una función fisiológica cíclica, porque luego veremos que es un ritmo circadiano, o sea, que se produce alrededor de las 24 horas, que es muy complejo, eso todos lo sabemos, pero activo, que se compone de fases, que las vamos a ver ahora, que tiene una estructura, lo que se denomina arquitectura del sueño, muy característica, y en el que además intervienen sistemas hormonales y nerviosos muy característicos. Hoy en lo que es el Twitter, precisamente desde la Sociedad de Estudios Clásicos de Murcia, se ha publicado un tuit que a mí me ha gustado mucho, porque una cita de Jenofonte se ha dicho que, bueno, en esta cita se decía que el sueño es algo muy cercano a la muerte, en que el alma se muestra más divina y más cercano a las cosas divinas y en que está especialmente libre. Y a mí muchas veces, en alguna de las clases que doy sobre el sueño, a los alumnos les pregunto precisamente, les digo, bueno, antes de empezar a hablar del sueño, ¿cómo podrías diferenciar así de entrada, ya no tanto si una persona está dormida o muerta, ¿no? Porque si le late el corazón, pues estaría dormida. Pero ¿cómo podrías diferenciar si alguien está dormido o está en coma, ¿no? Cuando una persona está en coma todavía el corazón le late. Pero a veces es muy difícil diferenciar, ¿no? A primera vista, si una persona está dormida o está en coma. Y precisamente pues, se puede diferenciar porque del sueño una persona reacciona ante un estímulo y se despierta. Y sin embargo, si está en coma, pues no se puede, ante un estímulo no reacciona y no se despierta. Pero ¿por qué es tan importante el sueño? Porque todos sabemos que si bien no vivimos para dormir, sí dormimos para vivir. Es absolutamente imprescindible y para nuestra vida. Pues bueno, hay algunos datos que nos dicen por qué es tan importante. Primero, porque prácticamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Con nuestra expectativa de vida ahora mismo, que es de los 80 años, incluso un poquito más, pues prácticamente pasamos 20 años de nuestra vida durmiendo. Algunos, pues, vamos, eso teniendo en cuenta el horario medio de sueño, que son entre 7 y 8 horas, pero algunos pues, nos gustaría dormir un poco menos y aprovechar más tiempo para hacer cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta que es muy importante porque en los mamíferos, por ejemplo, en los mamíferos que tienen depredadores, tiene que ser muy importante el sueño cuando los deja a merced de estos depredadores. Es decir, cuando estás durmiendo te pueden atacar y puedes entrar en riesgo vital.
Pero también prácticamente, bueno, todos los mamíferos duermen, e incluso los no mamíferos. Ya veremos luego que la proporción de sueño y de las distintas fases de sueño es distinta según el animal. Hay algunas cosas que son muy graciosas y que llaman mucho la atención. Por ejemplo, vamos a ver que cuando estamos durmiendo hemos dicho que entramos en un estado de quietud, pero no realmente en todos los mamíferos es así. Por ejemplo, el delfín, todos sabemos que es un mamífero que necesita salir a respirar para vivir. Pues en este caso, pues ha adaptado su sueño y lo que hace es no dejar de moverse para dormir. Y lo que hace es, va durmiendo con bueno, sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, pues el delfín lo que hace es alternar estos hemisferios para dormir. Duerme un rato con un hemisferio y sigue moviéndose, nunca se para dormir, de manera que puede salir a la superficie para respirar. Duerme un rato con un hemisferio, sigue moviéndose y luego alterna y duerme con el otro hemisferio. Cosas curiosas que pasan con el sueño, pero que nos permite seguir viviendo. Luego, pues hay cosas también curiosas, por ejemplo, ahora vemos de las dos fases de sueño que tenemos y que sirven para distintas cosas, pues este animalito tan gracioso que es el ornitorrinco, pues tiene una fase REM, que luego veremos que es muy importante, de casi 18 horas. O luego veremos también de las cosas para las que sirve nuestro sueño, que la fase REM, pues pájaros como el jilguero o el ruiseñor, en esta fase REM lo que hace es programar su canto. Pero bueno, seguimos adelante con el sueño. Vemos que las necesidades de sueño y estas características que vamos a ver varían a lo largo de la vida. Por ejemplo, el recién nacido pasa muchísimas horas de su sueño en fase REM, que es la que nos permite, como veremos ahora, consolidar el conocimiento. Y además tiene lo que se llama un sueño polifásico, es decir, duerme, está despierto, tiene varios sueños a lo largo del día y pues pasa muchísimas horas durmiendo. Conforme se va estabilizando el sueño, en el adulto, el sueño se hace bifásico, es decir, dormimos por la noche y luego estamos despiertos y como mucho tenemos una pequeña siesta. Pero luego, conforme vamos otra vez envejeciendo, las horas de sueño van disminuyendo con la edad un poquito y en el anciano el sueño vuelve a ser polifásico, es decir, tiene pequeñas siestas a lo largo del día y disminuye un poquito la capacidad de tener ese sueño estable durante la noche. ¿Pero qué pasa con nuestro sueño? Pues, como vamos a ver, esto se llama arquitectura de sueño, es decir, cómo es nuestro sueño durante la noche. Hemos dicho que el sueño es un ritmo circadiano, es decir, tenemos un patrón de sueño y vigilia alrededor del día de 24 horas. Y nuestro sueño se van sucediendo distintas fases a lo largo de la noche. Estas distintas fases constituyen lo que se llaman ciclos de sueño, que se van sucediendo a lo largo de la noche. Esta sucesión de fases constituye lo que se llama el hipnograma. Ahora veremos que casi todas las palabras relacionadas con el sueño tienen raíces clásicas, raíces griegas. Muchas veces los médicos las utilizamos sin saber de dónde provienen, por eso es tan importante mantener una relación con la cultura clásica. Estas fases de sueño o estos ciclos de sueño tienen una duración de 90 minutos, no todos duran lo mismo, suelen ser más cortos al principio de la noche y más largos al final, y en cada noche tenemos entre 4 y 6 ciclos de sueño. Estas fases de sueño, pues yo creo que esto sí que os sonará, son la fase de movimientos oculares rápidos, sueño MOR, movimientos oculares rápidos, o REM en inglés, y el sueño de no movimientos oculares rápidos o no REM en inglés. Estas fases se van a clasificar en función de distintos parámetros fisiológicos o biológicos, fundamentalmente de la actividad eléctrica cerebral, pero también de otros parámetros. Tenemos una actividad bioeléctrica cerebral en vigilia, que es una actividad rápida, en la que se caracteriza sobre todo por el ritmo alfa, y conforme nos vamos durmiendo, sobre todo en la fase de sueño no MOR, esta actividad se va enlenteciendo. En la fase N1, que es la de transición de vigilia al sueño, pues el ritmo alfa desaparece. Después tenemos la fase N2 o de sueño superficial, cada vez un poquito más lenta. Y por último está la fase de sueño más profundo o lento. Antes se distinguían fase 3 y 4, ahora ya solo hablamos de la fase de sueño delta, que es la fase de sueño más lento. Y luego, en el sueño REM,
tenemos que otra vez tenemos una actividad eléctrica cerebral muy rápida, se parece mucho a la vigilia, y tenemos unos movimientos oculares rápidos. Pero no solo en el sueño se altera el ritmo cerebral, sino que hay otros parámetros. Por ejemplo, la actividad muscular. En el sueño lento hay una relajación progresiva de la actividad muscular. Y luego al llegar al sueño REM es cuando la actividad muscular está totalmente más relajada. O sea, por un lado, la actividad cerebral es rápida, muy parecida a la vigilia, y sin embargo, el músculo es cuando está más relajado. Pero hay otros parámetros fisiológicos. Hay alguien con el micrófono abierto, por favor, que lo cierre. Eso. Hay otros parámetros fisiológicos que también se modifican, por ejemplo, la temperatura, que se va disminuyendo, el ritmo cardíaco, también la respiración y, por ejemplo, hay también alteraciones hormonales. Y una cosa que luego la veremos es, por ejemplo, la producción de hormona del crecimiento que se va a dar en la fase de sueño profundo. Pero, ¿cuáles son las funciones del sueño? ¿Para qué dormimos, entre otras cosas? Pues también vamos a tener que las funciones del sueño son distintas según la fase de sueño. En el sueño no MOR y en el sueño MOR. En el sueño de no movimientos oculares rápidos, fundamentalmente sirve para recuperar, para restaurar los tejidos del cuerpo y para descansar. Es decir, como pone aquí, ayuda a restaurar los tejidos del cuerpo y se segrega la hormona del crecimiento. Es decir, el cuerpo se recupera, se regenera y descansa. Pero también tiene dos funciones muy importantes. La actividad de la telomerasa. La telomerasa es, en los cromosomas, hay la porción terminal, es la que interviene en los procesos de envejecimiento. Conforme se replican los cromosomas, la parte terminal se acorta y eso es lo que nos produce el envejecimiento. Bien, pues en esta fase se regula la función de esta enzima, de manera que si no dormimos bien, sobre todo en las fases profundas de sueño, nuestro envejecimiento se acelera. Entonces, el sueño es muy importante para que tengamos un envejecimiento menos acelerado o mejor llevado. Y también esta función es muy importante. Si habéis oído, que sabéis todos lo que es el Alzheimer se produce por el acúmulo de placas de beta amiloide en el cerebro. Bien, pues en esta fase de sueño es donde se ayuda a eliminar las placas de beta amiloide. Si no dormimos bien, si tenemos muy poca fase de sueño profundo, se acumula de modo más fácil las placas de beta amiloide. Por lo tanto, sueño profundo, si tenemos buen sueño profundo, ayudamos a que el envejecimiento sea mejor y a prevenir el Alzheimer. Y por otro lado, el sueño REM, ¿para qué sirve? Pues para dos funciones muy importantes. Ayuda a procesar la información e interviene en la consolidación de la memoria. Sueño REM, consolidación de la memoria. Y además estimula el desarrollo de las vías nerviosas y la plasticidad neuronal. Todos habéis oído decir que a partir de los 24 años no se reproducen las neuronas. Sin embargo, tampoco es que sea estrictamente cierto, pero aunque no se formen nuevas neuronas, esto se compensa con la formación de nuevas redes neuronales. Y esta formación de nuevas redes neuronales, que es el fenómeno de plasticidad neuronal, se potencia durante la fase REM. Por lo tanto, plasticidad neuronal. Y en el procesamiento de consolidación de la memoria se hace sobre todo un proceso de selección en la fase REM. Se decide qué se quiere o se elimina los recuerdos que no son estrictamente necesarios y se consolidan los recuerdos que son importantes. Esto sería en la fase de sueño REM. Muy bien, una vez que hemos hecho un repaso somero a lo que es más importante del sueño, pasamos a cómo se consideraba el sueño en el mundo clásico. Habría que distinguir dos partes. Una, el estudio del sueño como fenómeno fisiológico, que es más o menos lo que se hace ahora mismo al estudiar el sueño, que sería la onirología. Pero por otra parte estaría la interpretación de los sueños, que fundamentalmente se hace para predecir el futuro. Y eso sería la oniromancia. Bien. Es que ya lo tengo. El hipnos, que sería el sueño. Aquí tenemos una foto del dios Hipnos, del sueño,
Y es importante porque lo que he comentado antes, toda la terminología que se utiliza para hablar del sueño deriva de la terminología clásica. Y bueno, todo esto lo sabéis seguro, todos los relacionados con el mundo clásico mucho mejor que yo, pero es que a mí me ha parecido precioso. Entonces, a ver, se me ha bloqueado. Gimnos nace de la diosa Nix, muchos dicen que solo de ella y otros que nace con Erebo. Tiene un hermano gemelo, Tánatos, pero todo lo relacionado con él, bien lo que se dice donde vive, en una cueva oscura o bien en una isla, todo lo que está relacionado con él tiene relación con el sueño. En la cueva crecen amapolas, la amapola sabéis que es la planta de la dormidera, de donde nace la morfina, y curiosamente los hijos de Gimnos son los oniros, la oniromancia, todo está relacionado con los sueños, y uno de los hijos de estos hijos de los oniros es Morfeo. Morfeo, la morfina en brazos de Morfeo. Todo son terminologías relacionadas con los sueños. Y ahora voy a interferir un poco en el mundo de la doctora o en el ámbito de la doctora Fernández Zambudio, porque ese es el mundo del cómic manga. En los Caballeros del Zodíaco, los cómic manga de los años 80, curiosamente uno de los Caballeros del Zodíaco es el dios Hypnos, el dios de los sueños. Y es curioso porque he comentado que en todas las culturas hay una gran preocupación o un gran interés por el mundo de los sueños. Y en los Caballeros del Zodíaco y en la cultura japonesa existen unos seres que son los Baku, que se comen las pesadillas. Y está también representado el mundo de los sueños. También, incluso en el hinduismo, está el dios Vishnu, que también representa los sueños. En el griego antiguo, esta es una cosa que a mí me ha parecido interesante, porque en lo que es en español, en castellano, la palabra sueño define tanto lo que es el sueño fisiológico como los sueños. Algunas veces utilizamos el término ensoñaciones para hablar de los sueños. Sin embargo, en el griego antiguo tenemos términos distintos para hablar del sueño, hipnos, y para hablar de las ensoñaciones, de los sueños. Esto seguramente Diana lo diría mucho mejor que yo. Están los términos aquí, y voy a ver si lo digo bien. Onar, oneiros, oneirón, enipnion, y aquí está, y aquí tenemos sin embargo el hipnos, y para diferenciar el sueño y la ensoñación. Curiosamente, en otros idiomas, como el inglés o el italiano, sí que diferencian el sleep del dream, el sueño del soñar. Sin embargo, en castellano no. Y ya desde Homero tenemos distintos tipos de sueños que aparecen en la literatura, tanto en la épica como en la lírica como en el teatro. Pero hay una diferenciación. En la épica, el sueño aparece como una imagen que viene desde fuera. En la tragedia ya hay una visión desde el interior, en la mayoría de las ocasiones, y ya mucho después, ya con Artemidoro, en el siglo II después de Cristo, tenemos una literatura científica o pseudocientífica con una descripción muy amplia, que lo veremos después, de los sueños. Pero lo más importante es que no se habla tanto o no interesa tanto el dormir como fenómeno fisiológico. Posiblemente sí que hubiera personas a las que les preocupara si dormían o no dormían, pero fundamentalmente vemos el fenómeno del soñar. Lo que les interesa es la vertiente oracular de los sueños. Además, también vemos que no hablan, el término de pesadilla aparece en el griego moderno y fundamentalmente se referían al término de mal sueño, o sea, y a menudo en plural como malos sueños. Y eso ya aparece, también lo vemos en Heródoto y antes de Heródoto. Por lo tanto, hablamos del término de pesadilla y lo más importante, la vertiente oracular de los sueños. Esto es lo que más interesa, el fenómeno en la antigüedad, en la Grecia antigua. Vemos el fenómeno, la vertiente oracular de los sueños y el carácter mántico de la experiencia en el soñar. El sueño lo relacionan con el ámbito de los difuntos, muchas veces también con el ámbito divino. La persona que sueña se relaciona, es como lo que hemos visto también con Xenofonte. En el sueño se relaciona con los difuntos y con la aparición de los dioses.
Y vemos dos vertientes. Por una parte, la simbología de los sueños y la actitud que toma el soñador ante el sueño que se le presenta. Puede, y ahora lo veremos, puede aceptar el sueño y actuar ante él, con un temor muy grande a las consecuencias de cómo actúa frente al sueño. Pues esto es lo que comentamos. El sueño, en el sueño propicia la transmisión de un conocimiento, de manera que orienta al futuro contenido de estas visiones. El contenido de los sueños puede ser, bueno, desastres naturales, animales salvajes o la proyección de un elemento irracional que puede aterrorizar al sujeto. Pero el soñador puede actuar de un modo pasivo, oponiéndose a lo que ve en el sueño o bien aceptando y actuando frente a lo que tiene en el sueño. Aquí voy a presentar algunos sueños oraculares que se presentan en los textos clásicos. Hay muchísimos ejemplos. Yo he elegido algunos porque si no, esto se podría alargar muchísimo. Hemos empezado por la épica, he puesto algunos ejemplos de la épica, algunos ejemplos de la tragedia, pero solo ya digo unos pocos. En la Ilíada tenemos el sueño de Agamenón y la Beocia. Zeus aconseja a Agamenón que arme sus tropas para atacar a Troya. ¿Cómo actúa Agamenón ante este sueño? Agamenón no acepta el sueño, o sea, hace lo contrario, propone a regresar a sus hogares, o sea, rechaza la propuesta que recibe a través del sueño. Otro sueño que tenemos oracular en la Ilíada, pues es la muerte de Reso a manos de Diomedes. Este sueño no se explica con muchos detalles. En la Odisea tenemos el sueño de Nausica, inspirado por Atenea, en el que Atenea le dice a Nausica que con un carro y sus doncellas vaya a lavar la ropa de su futura boda al río. Cuando Nausica va al río, allí encuentra a Odiseo. Otro sueño en la Odisea es el sueño de Penélope y los gansos. Este es un sueño simbólico. Todos sabéis que Penélope tenía muchísimos pretendientes. Y en este sueño, Penélope ve a varios gansos atacados por un águila que los mata. En realidad, el águila es Ulises. Después, ya pasamos a la tragedia. Tenemos el sueño de Atosa en los persas de Esquilo. Atosa es una reina consorte de Persia que es famosa por interpretar los sueños. Tiene varios sueños, pero el más famoso de ellos es uno en que ve el final de la campaña de Jerjes contra los griegos. En este sueño ve a un águila que se identifica con el imperio aqueménida y a un halcón, y el águila mata al halcón. Perdón, el halcón mata al águila. Luego también en la tragedia está el sueño de Clitemnestra. Clitemnestra mata a Agamenón con su amante. Coge a su amante y mata a Agamenón. Después tiene un sueño en el que sueña con el esposo y siente que tiene que resarcirlo haciendo una ofrenda. El sueño se refleja en distintas obras de distinto modo, pero en las Coeóforos de Esquilo, ahí sueña que tiene un bebé que es una serpiente, lo envuelve en pañales y después le va a dar de pecho y le da una mezcla de leche y sangre. Después tenemos también el sueño de Io en el Prometeo encadenado a Esquilo. En este Zeus se aparece a Io, ella se lo cuenta a su padre y la echa de su casa. Sin embargo, Io cae rendida a Zeus, pero la mujer de Zeus lo descubre y para no sufrir la venganza, Io se transforma en ternera y vaga por los campos. Esta es bueno, Diana y yo tuvimos la suerte de ver este espectáculo en el Teatro de Mérida. Esta es una de las últimas versiones del Prometeo encadenado. Aquí tenemos a Io con su piel de ternera. Pero, realmente, ¿qué son los sueños? ¿Existen los sueños premonitorios? ¿Sirven para algo los sueños? ¿Por qué soñamos mientras dormimos?
tenemos que, bueno, durante el siglo XX, Freud intentó explicar los sueños como una manifestación de la personalidad inconsciente. Son deseos reprimidos, impulsos que realmente cuando nuestro consciente deja de ejercer censura, pues surgen. Por lo tanto, serían la manifestación de deseos y traumas. Hay que diferenciar que el sueño no es lo mismo que la imaginación. Para tener una representación de la imaginación necesitamos que participe nuestra voluntad. Sin embargo, en los sueños, lo que se da, esto es a nivel de la corteza cerebral, hay un aumento de la actividad de lo que se llaman áreas visuales de asociación, hay una disminución de la actividad de áreas primarias y lo que es la actividad de la corteza prefrontal, hay una disminución son áreas en las que participa nuestra actividad consciente, de ahí que los sueños tengan estas construcciones alocadas o sin sentido. Por esto, una manera de definir los sueños se podría definir como actividades libres, peculiares o espontáneas del cerebro en la que intervienen distintas áreas cerebrales, de manera que podemos verlos de alguna manera, porque hay una actividad de la corteza visual en ausencia de estímulos visuales externos. Podemos verlos y podemos sentirlos. No sé si os habéis, bueno, seguramente que alguna vez os habéis preguntado, y os habéis dado cuenta que en los sueños el tiempo pasa de una manera totalmente distinta a la real. O sea, podemos en un sueño de 2 minutos tener una historia en la que parece transcurrir media hora, 1 hora, incluso días. Y otra cosa muy curiosa, que seguramente no os habéis dado cuenta, es que casi nunca soñamos en color. Os puede parecer que soñamos en color, pero si realmente después intentáis recordar el sueño, no soñamos en color. Muy pocas veces, solo ocasionalmente, soñamos en color. Las ensoñaciones, que son los sueños, por eso a veces para diferenciarlo del sueño le llamamos ensoñaciones, lo que denominamos sueños, siempre se ha dicho que soñamos solo en fase REM. Realmente soñamos tanto en fase REM como no en REM, aunque hay una diferencia. Los sueños de la fase no REM son sueños en los que aparecen actividades de la vida diaria, cosas que hemos hecho y pensado. Casi siempre son cosas un poco más alocadas, pero aparecen actividades de la vida diaria. Sin embargo, los sueños de la fase REM esos sí que son esos sueños de gran contenido emocional, imaginativo, ideas muy, muy complejas, delirantes, pero sobre todo son los sueños de gran contenido emocional. Y luego hay que diferenciarlos de las pesadillas. Las pesadillas son sueños, sí que son sueños, pero son sueños de gran contenido angustioso, muy terrorífico, con amenazas para la supervivencia, y habitualmente se dan siempre en la segunda mitad de la noche. Una característica es que si nos despertamos en una pesadilla, rápidamente nos orientamos. Esto es importante para diferenciarlos de lo que se denominan terrores nocturnos, porque cuando nos despertamos de un terror nocturno, ahí sí que estamos desorientados. Y además se acompaña de lo que se llama actividad autonómica, es decir, de sudoración, de palpitaciones, y los terrores nocturnos se suelen dar en la primera mitad de la noche. Y bueno, esto os lo quería enseñar porque las pesadillas no se dan solo en las personas, sino que las pesadillas se pueden dar en cualquier mamífero. Esto es un pobre perrito para que veáis. Que todos los mamíferos sueñan. Y aquí os presento también una cosa que son distintas a los sueños y porque las voy a mencionar después. Se denominan alucinaciones hipnagógicas, para que veáis las raíces que muchas veces los médicos estudiamos y no sabemos de dónde provienen. Hipnagógicas, que conduce al sueño. Estas alucinaciones hipnagógicas, el estado hipnagógico es una fase de transición entre la vigilia y el sueño. En esta fase de transición a veces se dan pequeñas alucinaciones. Esa sensación muchas veces la gente pregunta, es que pego como un salto o me da una sacudida. Es la fase de transición entre la vigilia y el sueño, aunque también
se pueden dar estas alucinaciones, se llaman hipnagógicas, aunque también se pueden aparecer en la transición del sueño a la vigilia, entonces se llaman hipnopómpicas. Y en estos dos periodos pueden aparecer alteraciones visuales, auditivas, incluso del gusto, del olfato también y del tacto. Nos puede parecer que alguien nos toca, podemos oír cosas, incluso ver cosas extrañas. Eso no son sueños realmente, y parece ser que son pequeñas intrusiones, pequeños episodios de la fase REM que se cuelan en este pequeño espacio entre el sueño y la vigilia. Y son importantes por lo que dentro de un poquito os voy a comentar. ¿Existen los sueños premonitorios? Estos sueños mánticos, estas conexiones con el ser divino que estos en la época clásica creían existir. ¿Existen los sueños premonitorios? Bueno, pues por ejemplo, Paul McCartney confesó que la canción de Yesterday la había escuchado durante un sueño. No solo él, Einstein confesó que la teoría de la relatividad la había soñado en el campo, durmiendo en el campo. Pero no solo ellos, gente menos conocida, como este señor, Elias Howe, inventó la máquina de coser y dijo que la soñó. La soñó, se levantó un día e inventó la máquina de coser. El autor del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues también parece ser que confesó que había soñado la idea del libro, la había soñado. Incluso el señor que ideó la estructura química de los compuestos aromáticos soñó estos compuestos aromáticos como una serpiente tragándose su propia cola. Y hay mucha más gente que afirma haber soñado cosas como fase previa a sus inventos. No solo en la época clásica existían los sueños premonitorios. Y a raíz de todo este estudio de los sueños quiero nombrar esta obra que al principio la he nombrado, que es el Oneiro Criticón. Artemidoro de Daldis o Artemidoro de Éfeso, aunque hay otro Artemidoro de Éfeso que era geógrafo, pues fue el autor del primer estudio de la interpretación de los sueños en el siglo II después de Cristo. E hizo, su obra son 5 libros, el último consigna 95 casos de sueños proféticos cumplidos, pero en su obra recoge más de 3.000 sueños de gente que le consultaba, no solo de su contenido, y habla también de la psicología humana. Y realmente es una obra amplia, extensa y muy, muy detallada. En su obra, el libro de los sueños, habla de distintos tipos de sueños, habla de sueños verdaderos, distinguido entre oráculos, visiones, fantasía, de apariciones, pero también diferencia entre sueños premonitorios, es más, de distinto tipo, y de sueños con el presente, sueños genéricos y específicos. Pero ¿por qué? Independientemente de lo amplia de la obra y de lo detallada, a mí, ¿por qué me resulta muy importante esta obra? Pues por varias cosas. Sueños provocados y divinos. ¿Por qué este señor, aparte de lo amplio de la obra, creo que se adelanta en el tiempo? Sueños provocados. Pues Dalí era un señor que se provocaba hablando del estado hipnagógico. Para su creación hay estudios muy amplios sobre la creatividad relacionada con los sueños. Hay gente que aprovecha el estado hipnagógico, que hemos dicho que se tienen fenómenos visuales, fenómenos alucinatorios, sueños creativos, estado hipnagógico. Dalí lo que hacía era aprovechar esta fase hipnagógica como fenómeno de creatividad para sus cuadros. Y lo que hacía era colocarse una cucharilla en las manos o una campanilla, bien en las manos o en la boca, y si recordáis que en la fase N1 y N2 del sueño hay una relajación progresiva de los músculos. Cuando se va durmiendo, el músculo se relaja, de modo que al final la cucharilla se le cae. Al caerse la cucharilla se despierta y entonces recuerda las visiones que ha tenido en esa primera etapa del sueño para creación de sus obras, para plasmarlas en sus cuadros. Ese es un modo de creatividad, de utilizar los sueños como fuente de creatividad. Y hay mucha gente que lo utiliza para cuadros y para obras literarias. Por lo tanto, Artemidoro, al hablar de sueños creativos, era un precursor de todas estas teorías. Pero no solo precursor en cuanto a utilizar los sueños como creatividad, sino que también habla de la simbología de los sueños y
Artemidoro da la clave para entender el significado de los sueños en el simbolismo de los sueños y por lo tanto se anticipa a las teorías psicoanalíticas de Freud. Así que se anticipó muchísimo y fue un gran innovador. Y esto, lo que os hablaba de la creatividad de los sueños, se han establecido patrones de sueño de gente muy creativa intentando analizar qué patrón de sueño puede ser el más creativo. Si dormir temprano y levantarse temprano, si dormir poco y levantarse temprano, si dormir a trozos. Y se han intentado analizar los patrones de sueño de personajes como Beethoven, de Honorato Balzac, de Nabokov, de muchos personajes ilustres, intentando decir qué patrón de sueño puede ligarse a una personalidad más creativa. Y ya casi para terminar, voy a hacer una ligación entre patología del sueño, o sea, que se conocen ligados a la mitología. Bien, el síndrome de Ondina. Realmente, bueno, en la mitología griega existen las nereidas, aunque ninguna, bueno, Ondina está ligada quizá más a la mitología germánica, pero bueno, en la mitología griega también existen las nereidas. Ondina era una nereida que se enamoró de un mortal. El mortal le prometió su amor diciéndole que cada aliento que dé mientras estoy despierto sea mi compromiso de fidelidad y amor hacia ti. El mortal le fue infiel, ¿cómo no? Y entonces la Ondina le dijo: me juraste fidelidad por cada aliento que dieras mientras estuvieras despierto y acepté tu promesa. Así sea. Mientras te mantengas despierto podrás respirar, pero si alguna vez llegas a dormirte, quedarás sin aliento y morirás. Pues tenemos un síndrome, una patología que se llama síndrome de Ondina, porque es una patología que afecta a 1 de cada 200.000 nacidos vivos que pueden respirar mientras están despiertos, pero en cuanto se quedan dormidos, dejan de respirar, no pueden mantener la respiración. Es una enfermedad genética que tienen una patología del tronco cerebral de manera que no responden a estímulos del oxígeno y del CO2. El tronco cerebral no responde a estos estímulos y no pueden respirar. Se llama hipoventilación alveolar y hay una alteración del control de la ventilación. Entonces, cuando se quedan dormidos no pueden respirar, no responden a la sensibilidad de los quimiorreceptores, desgraciadamente. Bueno, en el año 2003 se identificó el gen causante de esta enfermedad, tiene una herencia autosómica dominante, desgraciadamente, y los niños necesitan un respirador para respirar. El diagnóstico se hace por estudio del sueño cuando se sospecha, lo hacemos en la unidad de sueño, y el tratamiento pues es la ventilación invasiva primero, el soporte ventilatorio domiciliario y ya después se le puede poner un marcapasos diafragmático a los niños. Para el diagnóstico hay que excluir otro tipo de patología, como son tumores del tronco cerebral, enfermedad neuromuscular, miopatía congénita, etc. Una enfermedad muy triste de diagnosticar. Y luego tenemos también el síndrome de Penélope. Todos sabéis muy bien, Penélope, la mujer de Ulises, personaje de la Odisea y símbolo de la fidelidad conyugal, que para mantener la castidad tenía que terminar de tejer el sudario y lo que hacía era pasaba los días tejiendo sin descanso y por las noches destejiendo. Bien. Pues este síndrome se le ha dado el nombre a una patología en los que se da en niños que son normales y que llega un momento en que empiezan a perder todo, empiezan a regresar en su desarrollo y pueden llegar a perder el lenguaje. Y lo que se llama así, es una encefalopatía con estado epiléptico durante el sueño. Y lo que hacen es que, lo aprendido durante el día es olvidado durante la noche, de ahí lo del síndrome de Penélope. Empieza entre los 2 y 8 años, afecta la comprensión y lo que pasa, también hay que excluir que tenga otro tipo de patología,
Y lo que pasa es que, bueno, son niños que, bueno, este es un electroencefalograma normal en vigilia, cuando está el niño despierto con su ritmo alfa. Cuando el niño se duerme, se ve un enlentecimiento de las ondas, esto sería lo normal, y en estos niños lo que se ve es que cuando se duermen, toda la actividad cerebral está constituida por descargas epilépticas de punta onda. O sea, en lugar de tener esto, que es lo normal, todo es esto, punta onda durante el sueño. Si se diagnostica pronto, tiene tratamiento y se puede evitar que pierdan el lenguaje y que tengan un deterioro de todo el desarrollo. Pero por eso es síndrome de Penélope. Y para terminar, quería otra vez, metiéndome en el terreno de la doctora Fernández Zambudio, terminar con 2 trozos recomendando 2 películas sobre el sueño que a mí me parecen muy interesantes. Son 2 películas antiguas, pero que reflejan un poco lo que se llega a pensar en relación con el sueño, cómo se podría utilizar el sueño como medio terapéutico, pero que además reflejan muy bien lo que es el mundo del sueño. Son una película que es de los principios de los 80, se tradujo su título por La Gran Huida, aunque no tiene mucho sentido. Es una película que lo que pretende es utilizar el sueño para curar las pesadillas, aunque como muchos inventos, luego se lleva a un mal uso y al final se quiere utilizar para matar a una persona. Pero es sincronizar las ondas cerebrales durante el sueño y se utiliza una persona que tiene poderes y es entrar en la pesadilla de un niño para ayudarle a vencer la pesadilla. A ver si es el minuto. Aquí más o menos. Se ve una imagen, refleja el mundo del sueño. Esto aquí, un poquito para atrás. El niño siempre sueña con un monstruo, y ahí está dentro de la pesadilla del niño, un Dennis Quaid muy jovencito, y luego esta misma posibilidad ya se va a usar para matar al presidente. Pero es la posibilidad de entrar dentro del cerebro de otra persona. A ver. Ahí están dentro de otra pesadilla. El monstruo del niño y otra pesadilla. Esta es una. Y esta es otra película, La Celda, en la que también es para ver cómo se sincronizan 2 cerebros y cómo es ahí, cómo se van a sincronizar 2 cerebros, pero sobre todo cómo refleja el mundo onírico. ¿No? Mezcla de imágenes, arriba, abajo. Ha establecido contacto, imágenes de pesadilla. Quién sabe si alguna vez podamos utilizar los sueños para curar. Y ya está. Muchísimas gracias. A ver.
Ya, si queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido una charla verdaderamente interesante, ilustrativa y, bueno, yo creo que muy sugerente, ¿no? Seguro que aquí en el chat hay felicitaciones, como no podía ser menos. Animo a cualquiera que tenga, que aproveche ahora la oportunidad de preguntarle a Virginia. Bueno, Virginia, yo voy a aprovechar la oportunidad de darte la enhorabuena y las gracias de nuevo. Ha sido una charla profundamente interesante, como los sueños profundos, y además, aparte de la conexión del pasado y el presente, yo creo que nos has hecho reflexionar, por lo menos a mí me lo hiciste cuando me explicaste un poco lo que ibas a hacer, sobre cómo podemos crear sin tener que levantarnos de la cama, que quieras que no, es bastante útil en estos momentos de cansancio y funciona. A mí me ha funcionado en alguna ocasión, al igual que ver cosas que luego pues, me han servido para mi actividad. Así que creo que además ha sido una charla instrumental, ¿no? Además de lo interesantísima que ha resultado la parte que nos has contado de los sueños y las relaciones entre pasado y presente. Yo te querría preguntar, bueno, dos cosas. Una, ¿hasta qué punto hoy los estudios científicos o médicos y no la pseudociencia estudian o se fijan cuando se hacen estudios de sueño en las posibles interpretaciones de los mismos? Eso es una pregunta, que sí, supongo que adivinos o otro tipo de personas sí que interpretan los sueños, pero a ver si en los estudios de sueños se llega a interpretar lo que el soñante sueña. Y No, perdona. No. Bueno, la otra cosa era decirte, que lo comentábamos el otro día y yo cada vez lo veo más, que estas películas y alguna otra que te han sugerido por el chat, en realidad vuelven a reflejar la posibilidad que era la realidad en Homero, de que el sueño entre en ti, ¿no? Desde otro punto de vista, pero es el sueño entrando en el sueño para modificar tu sueño. Sería la mezcla de las dos concepciones, del sueño que viene de fuera y el sueño que está dentro, para enfrentarse entre ellos, ¿no? Un paso más. Y eso me parece muy, muy interesante. Ya está. Sí, en los estudios de sueño no se suele hacer interpretación de los sueños. En los estudios de sueños van al aspecto fisiológico. Hombre, yo al menos en la consulta de sueños sí que intento tratar el sueño desde otro punto de vista, pero nunca, no sueles entrar a valorar, salvo que te lo pregunten y te digan, pues mira, he soñado esto, entonces intentas comentar algún sueño en concreto, pero no se suele valorar eso, lo suelen abordar más los psicólogos, pero no se suele dar, ya digo, salvo algún tema concreto, mira, es que hoy he soñado esto y tal, no se suele valorar el tema de los sueños, de la interpretación de los sueños como tal. Sobre la interpretación de los sueños hay montones de libros escritos, muchos en plan divulgativo y que tampoco tienen tener mucha consistencia. Realmente, lo que sí que hay que decir a la gente es que en el tema de la interpretación de los sueños tiene más importancia la vivencia subjetiva de quien sueña que el hecho en sí del sueño. Quiero decir, hay algo, aunque yo digo que hay muchísimos libros sobre la interpretación de los sueños, que si soñar con perros significa esto, que si soñar con agua, que bueno, pueden tener una orientación más o menos importante, sobre todo es cómo vives el sueño. Si tú vives el sueño con, vamos, que no te importa más o menos lo que has soñado, o si lo vives con una sensación de angustia, si te has quitado el sueño, si te ha angustiado, eso es lo más importante, la vivencia subjetiva de quien sueña, eso es lo más importante. Muchas gracias. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Oye, una pregunta. Yo me ha gustado la cita que ha hecho sobre Jenofonte, del que el sueño es algo muy cercano a la muerte. Hablando de los sueños, yo siempre he dicho que me gustaría morir durmiendo, o sea, en el estado de sueño. ¿Tiene algo que ver que si estamos durmiendo perdemos la percepción de la realidad? A ver si me explico. Y vamos, que es como si estuviéramos muertos cuando estamos durmiendo, aunque ha hablado del sueño activo y pasivo. No sé si me...
¿Me entiendes? No estamos muertos, que va al revés, lo que estamos es dándonos vida, o sea que no, todo el mundo dice eso, dice yo pues si me muero estando durmiendo porque parece ser que no sufrimos, pero nada más lejos de la realidad, no, cuando estamos durmiendo estamos muy vivos, lo que pasa es que nos da la sensación de que no nos enteramos, pero quizá eso hace más referencia a cuando tenemos un sueño inducido por fármacos, porque en ese sueño inducido por fármacos tenemos los sentidos aminorados por los fármacos, pero en el sueño natural no tenemos los sentidos disminuidos. Entonces mejor no morirnos y aprovechar el sueño para retomar fuerzas. Vamos a vivir todos y no. Sí, y una pregunta, cuando estás soñando algo que te gusta, te despiertas. Yo me ha pasado que he querido volver a dormirme para volver a conectar con el sueño. Sí, eso nos pasa a mucha gente. Y hay veces que si el despertar es muy breve, puedes conectar, pero normalmente si te despiertas de todo no puedes volver a soñar, no puedes seguir soñando con eso. Gracias. ¿Alguna otra intervención o comentario? Que ahora que tenemos la suerte de tener a Virginia con nosotros, aprovechemos. Aprovechemos. Virginia. Dime, Consuelo. Bueno, primero enhorabuena porque nos falta una información muy clara, muy científica y muy atractiva, uniendo con los datos clásicos que son los nuestros, ¿no? Pero qué bonito es unir la ciencia moderna con lo que ya vieron los antiguos desde Aristóteles, ¿no? Que los psicólogos parece que lo que dicen es parecido a lo que ya decía Aristóteles. Fíjate qué interesante lo de Artemidoro, me refiero, ¿no? Supongo que estás estudiando a lo mejor este tema, profundizar más en Artemidoro. Sabes que había intérpretes públicos de sueños, públicos. Que a nosotros nos parece que lo de interpretar los sueños es una cosa privada de los psicólogos. Que en el teatro se interpretaban, en las asambleas públicas se interpretaban los sueños también, que es muy interesante, ¿no? Que eran como unos sofistas, que es muy interesante, digo, de todo este mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Deberíamos dedicarnos, vamos a ir ahora por las plazas a interpretar sueños. Podríamos hacerlo. Muchas gracias, Consuelo. En la novela griega también hay sueños. Sí, lo hemos comentado eso al principio, que seguro que sí, vamos. Pero y en la novela, en el Quijote hay ejemplos de no solo de sueños, sino de patología del sueño. Ahí hay mucho se puede escribir muchas cosas sobre todo eso. Sí. Nada, a seguir, ¿vas a seguir con los sueños y el mundo clásico, dices? Sí, tenemos intención de seguir haciendo, sí. Muy bien, Gracias. Enhorabuena. Hola. Hola, María ¿Puedo Dolores. hablar? Pues me ha parecido súper interesante la conferencia, la parte científica que reconozco que para mí era bastante desconocida, y me ha parecido fantástico la última cita que has puesto en tu PowerPoint, que hablaba de que era la cita esta de Goya, de que el sueño de la razón produce monstruos, y sin embargo tu interpretación científica habla de la importancia del sueño para crear conocimientos racionales y para potenciar la memoria. Eso me ha parecido súper interesante. Más que para crear monstruos, para crear verdadero conocimiento. Según he creído entender, si uno no duerme, no puede crear razonamientos correctos, conocimientos correctos, no puede desarrollar su mente. Totalmente. Es una lucha que tenemos, bueno, los especialistas en sueño, tenemos una lucha porque ahora estamos, bueno, llevamos ya muchos años, no quiero nombrar un fármaco, pero estamos en la época, y yo creo que todos vais a saber sin nombrarlo, estamos en la época de una pastillita que todo el mundo toma para dormir, y no la quiero nombrar, pero todo el mundo, en cuanto duerme un poco mal, se toma la pastillita para dormir. Y esa pastillita nos hace dormir, pero nos hace tener un sueño muy superficial que nos suprime las fases más importantes del sueño, que son la N3 y la fase REM. Y precisamente dormimos un poquito mejor, pero un sueño muy superficial. Entonces hace que después tengamos menos capacidad de concentración y la memoria peor. Entonces,
a veces es mejor dormir un poquito peor en el sentido de nos despertamos un poquito más o estamos un poquito más inquietos, pero tenemos más fase REM y más fase N3. Y nos parece que dormimos peor, pero nuestro sueño es de un poquito mejor calidad, ¿vale? Entonces eso a veces cuesta mucho convencer a las personas. Es decir, que el sueño sea más natural, aunque un poquito peor, es mejor para nosotros. Que no dormir de un tirón, pero con un sueño de mucha peor calidad, porque se estropea muchísimo nuestra memoria. Entonces, eso es, a la gente le cuesta, le cuesta. Yo cuando vienen muchos a la consulta de sueño y le digo, la pregunta es, ¿qué esperáis de mí? Que os dé no existe la pastilla mágica, no existe una pastilla que haga dormir muy bien y de buena calidad, no existe. Y entonces hay que convencerse de que, pues, por ejemplo, las mujeres dormimos un poco peor a partir de la menopausia, de que nos despertamos un poquito más. Pero bueno, como yo digo, si no vas a operar mañana a corazón abierto, pues oye, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, y a veces el seguir los hábitos de higiene de sueño, acostumbrarte así, pero no tomarte una pastillica que luego, exacto, repercute en la memoria y en todo eso. Sí, sí, es así. Para eso sabemos, por eso hemos adelantado, todo el mundo dice, se sabe muy poco de sueño, hombre, sabemos realmente, todo lo que sabemos del sueño se sabe desde los años, en menos de un siglo, se ha empezado a saber a partir de los años 50, o sea que no llevamos ni un siglo, que todo lo que se ha aprendido de sueño ha sido en menos de un siglo. El resto eran todo, pues eso, simbología del sueño, pero el resto es a partir de los años 50. Llevamos solo 70 años sabiendo todas estas cosas del sueño. Y se ha profundizado bastante, pero y las últimas cosas en los últimos 30 años. Así que debemos aprovecharlo. Oye, qué interesante es eso, Virginia. Oye, ¿qué opinas tú de la melatonina? ¿Es bueno tomarla para dormir o...? Sí, sí. La melatonina no tiene efectos secundarios y no es que sea especial, no es que te vaya a hacer dormir, pero te regula el hábito de sueño un poquito y no tiene efectos secundarios. O sea que tomar melatonina no es malo. Si hace algo, es bueno. Sí, sí. Gracias. Y no me da nada el laboratorio. Sí. Bueno, ¿alguna otra intervención que se nos haya escapado, Gloria? Sí, a mí me gustaría preguntarte, Virginia, la relación de los sueños con la pandemia, porque a muchas personas se le ha cambiado el sueño, ha empeorado mucho a niños, a mayores, a los niños que teóricamente no tienen tanta conciencia de lo que está sucediendo, sin embargo, se les ha modificado muchísimo el sueño. ¿Qué relación tiene eso con la salud y con todo? Sí, sí, sí. Mira, justo precisamente en el Hospital Reina Sofía, donde yo trabajo, eso lo empezamos a ver primero con el confinamiento de la pandemia. Y como lo veíamos tanto, porque empezó a la gente a quejarse de que empeoraba su calidad de sueño. Entonces decidimos hacer una encuesta a la población en general de cómo había empeorado su calidad de sueño. Y ya solo en los 3 primeros meses, que fueron los 3 primeros meses de confinamiento, salía que un 66% de la población, recogimos, es que parece que vamos con el 6, porque entrevistamos a 1.666 personas, y salía que un 66% de la población había empeorado su calidad de sueño. Fundamentalmente era un problema de dificultad para dormir, de insomnio para conciliar el sueño y de despertar precoz. Y estaba relacionado con los cambios de hábito. La gente había retrasado la hora de acostarse, había desplazado el horario de sueño, se acostaba más tarde y se levantaba más tarde. Y sobre todo eso. Y ahora se ha mantenido. O sea, nosotros lo hicimos relacionado con el confinamiento, pero ahora después con el resto de la pandemia se ha mantenido esa mala calidad de sueño. Se había incrementado muchísimo. Y la relación, aparte de la alteración del horario de sueño, es también la sensación de angustia, no tanto con la posibilidad de enfermar, fíjate lo curioso, o sea, no tanto con la posibilidad de enfermar, como sobre todo por la incertidumbre, la sensación de incertidumbre de qué va a pasar.
Era una sensación muy inespecífica de qué va a pasar con la vida, qué va a pasar con el futuro. Era porque le hacíamos varias preguntas y era sobre todo, no tanto de eso, ya digo, no tanto de enfermar con el coronavirus, sino de qué va a pasar con el futuro y con la vida. Pero sí, claramente, claramente. Todo. Y era independiente de la edad, como tú bien has dicho, se daba a cualquier edad. No tanto en los niños, porque también hacíamos franja, los niños se habían adaptado bastante mejor. También porque, por ejemplo, los padres les habían puesto un horario que cumplir, que les hacían cumplir, mientras que los adultos, pues, su horario se lo hacían ellos y no lo cumplían. Y entonces en los niños les había afectado menos, ¿no? Pero a partir de los 18 o 20 años era cuando así se había trastocado los horarios de sueño, la higiene de sueño, y sí, se había incrementado mucho la percepción, la mala calidad de sueño, el insomnio, y sobre todo por esa sensación de angustia y de incertidumbre ante el futuro. Muchas gracias, Virginia. ¿Alguien más quiere continuar con esta charla? Creo que Virginia nos lo permite, ¿eh? No la queremos agotar porque también sabemos que viene de trabajar muchísimo, pero si alguien más quiere intervenir o le apetece preguntar algo, ahora es el momento. Hola, Virginia. Yo quiero felicitarte. Ha sido impresionante. He aprendido un montón y tendría que repasar porque había muchísima ciencia, ¿eh? Pero estaba claro, aunque ahora no iba a poder yo repetirlo. Nada, es eso. Enhorabuena, ha sido estupenda y seguid trabajando en eso y de vez en cuando nos lo contáis, que nos viene muy bien, ¿eh? Oye, y una cosa, yo que dormía muy poco antes y ahora a la vejez, que todo el mundo duerme menos, a mí yo duermo más. ¿Eso qué pasa? Pues eso genial, ¿no? O sea, eso no es lo habitual, pero me parece genial. Eso quiere decir que estás envejeciendo un poco, eso de entrada, pero sobre todo muy bien. Bueno. Bueno, eso es un indicio de una buena calidad de envejecimiento. No, genial. Eso me parece genial. No, ya digo que no es lo habitual, pero me parece... Pues nada, vaya subidón, ¿eh? Gracias. Eso es que funciona muy bien tu sistema nervioso. Hasta luego. Y enhorabuena otra vez, Virginia. Magnífico, magistral. Eso. A repetir, Virginia, a repetir. Tienes aquí una pregunta de Brisa, que dice que muy interesante tu charla y que quería preguntarte por el trastorno de parálisis del sueño y las relaciones que pudiera haber con la terminología griega sobre este tema. Sí, le he leído. Bien, la parálisis del sueño es un fenómeno que se da, es más o menos parecido a las alucinaciones hipnagógicas. Uno de los parámetros que he dicho que se da dentro de las fases del sueño es que se va relajando el músculo. Entonces, la relajación máxima del sueño se da en la fase REM, se da lo que se llama una atonía muscular, es decir, es cuando el músculo está totalmente relajado, es en la fase REM. De manera que pues, si en ese momento nos despiertan bruscamente, nos puede costar mucho movernos, ¿no? Si te despiertan bruscamente en la fase REM, estamos tan relajados que nos puede costar mucho movernos. Entonces, la parálisis del sueño es como hemos dicho en las alucinaciones hipnagógicas, que es como si un trocito de REM se da fuera de lugar, como si fuera un pequeño sueño que se da fuera entre la transición vigilia-sueño. Pues la parálisis de sueño es lo mismo, es como si un trocito de esa atonía muscular que se da en la fase REM se sale de sitio y se da en otra fase de sueño. Entonces, en un periodo, por ejemplo, de transición del sueño a la vigilia, cuando nos vamos a despertar, se nos produce una atonía muscular que no corresponde. Se tendría que dar en la fase REM y aparece en ese periodo. En ese momento se nos da una relajación muscular tan brusca que nos estamos despertando, nos tendríamos que mover y sin embargo aparece una atonía que correspondería a la fase REM, pero se nos aparece ahí, se entromete en una fase que no le corresponde. Y entonces nos estamos despertando y no nos podemos mover. Eso es una parálisis de sueño. Muy bien. Normalmente, es un fenómeno que aparece en algunas enfermedades como por ejemplo la narcolepsia. Habitualmente es patológico, pero puede darse en personas normales en estos casos.
puede asustar mucho, hay personas a las que le asustan mucho, pero normalmente dura muy poquitos segundos y desaparece. Eso es la parálisis de sueño. No debe asustarse, enseguida desaparece, en cuanto te despiertas, te espabilas un poco y desaparece. Pero, y eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, Virginia. Como Virginia ha recordado durante toda la presentación, pues la terminología que se usa, en particular en este tema del sueño y la medicina, y en general en casi todos los textos científicos, es grecolatina, ¿no? Es que ya nos recordaba el otro día que hablamos griego y latín y ella lo ha ido reseñando. Hablábamos también nosotras de que se podría hacer un artículo sobre la terminología del sueño y las etimologías. Es que está por todas partes. En este sentido te preguntan, Virginia, si existe alguna referencia en el mundo grecorromano, no sé si todavía estás en ese paso de la investigación, sobre los llamados sueños lúcidos. Yo todavía no he visto ninguno, seguro que hay. Lo que es en la literatura española sí que los hay, de eso sí que tengo recogidos. En el mundo grecorromano, yo hasta ahora no he leído ninguno, pero seguro que los hay. En eso estamos, a ver si lo recogemos. En eso estamos, porque como es tan amplio, que por eso queremos hacer precisamente este trabajo, pero seguro que los hay, porque son, vamos, los sueños lúcidos son muy habituales precisamente. A veces, lo que pasa es que a veces los sueños lúcidos se pueden confundir con las alucinaciones. Por eso ahí la terminología se puede confundir. Bien, en las próximas presentaciones de la doctora Izura incluiremos todas estas preguntas y respuestas, porque su investigación, que ya está avanzada, pero va a continuar. Y bueno, va a continuar y seguiremos colaborando. Por lo tanto, volveremos a tratar estos temas, ¿verdad, Virginia? Sí. Te pregunta Leticia por qué al despertar recordamos con tanta precisión y detalle algunos sueños y otras veces no recordamos nada, como si no hubiéramos soñado. Bueno, eso, habitualmente recordamos los sueños si nos despertamos inmediatamente de haberlos tenido, sobre todo los de la fase REM. Si tenemos un sueño en fase REM y nos despertamos nada más tener la fase REM, lo recordamos. Si no, no lo recordamos habitualmente. De todas maneras, con el recordar de los sueños también hay gente muy soñadora, gente poco soñadora, gente que recuerda más los sueños y gente que no. Pero habitualmente lo recordamos si nos despertamos nada más tener la fase REM. Si tenemos la fase REM, pasamos a otra fase y después nos despertamos, no recordamos el sueño. A mí muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención el dato que has dado, que soñamos en blanco y negro. Porque creo que muchas veces a lo mejor al recordar el sueño lo pintamos, ¿no? No, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tú tienes el sueño y te acuerdas del contenido. Claro. Pero realmente, incluso aunque no lo pintes, no te acuerdas de los colores. Recuerdas el contenido, las imágenes, pero no colores. Y si alguna vez tienes un sueño en color, te vas a dar cuenta del que lo has soñado en color, porque es muy llamativo el sueño en color. Pero son pocas las ocasiones del sueño en color. Qué bonito. Qué bonito si lo tienes. Es curioso. Una pregunta, Virginia. ¿La hipnosis tiene, cuando te hipnotizan, pasas... La hipnosis es otra cosa. Es otra cosa, vale. Es otra cosa. Vale, entonces nada. Yo he intentado que me hipnotizaran y hasta ahora yo no he conseguido que me hipnotizaran. Entonces... Vale. No, es que cuando habla del presueño, de la fase hipnagógica, que no tiene nada que ver con la hipnosis, pero que es que me ha venido a la mente que la hipnosis, cuando te dicen duérmete, que yo no sé si ahí no entramos en ninguna fase. La hipnosis es otra cosa. Correcto. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues parece que no. ¿Sí? ¿No? Bueno, Virginia, pues realmente perdón, alguien soñó en colores. Sí, ¿ves? No, ¿ves? Ahí está. Pero se impactó, ¿ves? Ella dice que se ha impactado al soñar en color. Y es que, ¿verdad? Cuando se tiene un sueño en color, dice, te impactas, porque es muy impactante el soñar algo en color. Leticia soñó en colores. Muy interesante.
A ver. Bien. Bueno, pues con los sueños en colores y la esperanza de tener alguno, que la vida se llene de color también, si puede ser. Vamos a despedir a Virginia, no sin antes volver a agradecerle la intervención. Creo que para todos nosotros, de los ámbitos diferentes que procedemos, para todos, digo, ha sido muy interesante, tanto aquellos que vienen de la medicina o de otro tipo de ciencias, por lo que ha aportado con relación al mundo clásico, que a lo mejor era más desconocido, por su clarísima exposición, y a nosotros del mundo clásico, que teníamos bastante menos conocimiento, por no decir, en mi caso, casi ninguno. Bueno, tengo un poco, pero porque hablamos mucho y somos amigas. Pero si no, no lo tendría. Del mundo de los sueños en la actualidad, pues también nos ha servido de manera muy, muy enriquecedora para relacionar ambos ámbitos y disfrutar de esta completísima, entretenidísima y utilísima charla de Virginia. Y como veis, es una gran comunicadora, como os he dicho, que eso es muy importante, y se lo agradecemos pues de corazón. Volveremos a encontrarte, Virginia, y si no te encontramos, te buscamos. Muchas gracias por todo y gracias por seguir este curso y acompañarnos y haber accedido tan generosamente a formar parte de él. También muchas gracias claro que se ha tenido que ir a clase. Me pide la presidenta de la SEC de Murcia que te dé las gracias y que ha quedado encantada con la charla. Me preguntan también, Virginia, si a ti, como estamos haciendo en YouTube, estamos poniendo todas las charlas, si te importaría que se pusiera también la tuya. No, encantada. Vale. Pues nada, pues muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima sesión y pues ya nos vamos un poco más contentos y más felices y con más conocimientos, ¿no? Claro. Yo creo que esto es como el teatro, que cada vez que sales de una representación, pues estás un poco mejor. Claro. Mejor. Y esto está haciendo el mismo efecto. Así que gracias y que durmáis todo muy bien. Esta noche felices sueños, felices sueños. Al final, felices sueños. Hasta pronto, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.